Cada viernes, mi tiempo de hoy se lo dedico a una persona original que tiene muchas cosas que contar y que además es una personalidad. Hoy invito a Dilia Leticia Jorge a participar con nosotros en 55 minutos en CDN, a quien le tengo más de 55 preguntas. Dilia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Yulisa. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a compartir un poco contigo. Qué bueno que ya me pudiste asustaste, venir. dije, con las 55 preguntas. 55, una por minuto, teóricamente. Me encanta que hayas venido, me encanta Sí, tu originalidad, gracias. la libertad que tú expresas con exponer tus planteamientos Sí. sin importar lo que digan los demás. Yo creo que este país necesita mucha gente original y que Sí. de verdad tenga una sola posición en privado y en público. Sí, sí, gracias. Agradezco el comentario. Y sí, la verdad que me he caracterizado como que en toda mi vida o mi vida profesional a tener una sola cara y a tener como una postura coherente en muchos temas. Dilia, nosotros estamos discutiendo el Código Penal hace mucho tiempo. Pareciera que cada vez que se va a aprobar el nuevo código, algo sale. Desde los derechos de las mujeres, 3 causales, la normalización de la corrupción, la violencia sexual a las mujeres dentro del hogar. Ahora hablamos de la violencia hacia los niños, permitida y establecida en el Código Penal. Tú eres abogada, trabajas por los derechos de los niños. Sí. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, otra nueva decepción de parte de nuestro Congreso Nacional que estén contemplando en este siglo XXI, normalizando y legitimando la disciplina violenta contra los niños, niñas y adolescentes. Es terrible, porque hemos visto, es decir, es como que la violencia está tan normalizada que lo vemos como bien, que estén golpeando violentamente, quemando manos, arrodillando en guayos. Entonces, da pena que el Congreso Nacional, a esta altura del juego, esté legitimando ese tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, cuando lo que tenemos que dar es otras alternativas a los padres y a las madres, tutores, tutoras, para disciplinar a los niños y a las niñas. Nosotros venimos de una cultura, yo creo que tú lo viste también, al igual que yo lo vi, donde se corregían y se corrigen todavía niños, digamos que con drasticidad excesiva. Así Porque es. una cosa es poner un castigo, una cosa es dar una nalgada. A uno antes se lo llevaban hasta de la oreja. Sí. O le daban un pellico y se lo llevaban. Sí. Cosas que tal vez podrían ser distintos, pero digamos que eso no era violencia extrema. Pero tomarle la mano a un niño y ponerle en el fuego, cortarlo con un cuchillo, Claro. abofetearlo, tirarlo del cabello, darle con palos, con objetos cortopunzantes o con objetos contundentes, eso no es una corrección, pero venimos de una cultura que lo acepta. Exactamente, que lo acepta. Porque se ha aprendido, es una violencia, vamos a decir, aprendida, es una normalización que hay de que las personas menores de edad no son personas humanas, o sea, no son personas. O no tienen derechos. Como que no tuvieran derechos. Entonces hay que deconstruir esa concepción. Tú sabes que con el tema de abuso y violencia contra los niños, yo he aprendido mucho con la psicóloga Rafaela Burgos. Y siempre me acuerdo, porque hace muchos años, mira, se inició un movimiento para prohibir el castigo físico en las legislaciones. Entonces, porque yo me acuerdo que Rafaela decía como que tú no puedes ni siquiera permitir la interpretación de cuando un golpe es suave o cuando es un golpe duro, porque eso va a estar sujeto a lo que cada quien entienda. No, y al grado de ira con el que tú apliques el golpe Entonces también. decía, hay que ser tajante con eso, hay que prohibirlo, el castigo físico, porque por lo que para una gente es de que no es nada, para otra gente sí puede serlo, o un golpe duro, tal vez para una gente no lo es. O sea, es muy subjetivo. Hay Y diferentes, eso expone a peligros. Hay diferentes concepciones de la pela, por ejemplo. Sí. ¿Tú recuerdas bueno, el uso de la correa? Eso es precisamente la famosa pela. La No, de pela. que la pela, bueno, una pela es muy subjetivo para lo que es. Entonces, para una gente tal vez, perdón con decir es un tablazo, muchacho, tal vez no es nada, pero es.
Entonces, no, que si dejó un morado, no, que sí, que yo, que no se puede estar con esa, en esta situación, aquí no, hay que ser drástico, hay que prohibirlo. Ya después vamos a averiguar, pero vamos a prohibirlo, porque hay que empezar a cambiar. Es verdad, Yulisa, que las leyes no cambian una cultura, pero es una forma, vamos a decir, una herramienta más para poder ir insertando en el imaginario de la gente y en la cabeza de la gente de que no es normal estar dando golpes. ¿Hay diferencias? ¿Hay estatus para la pela? No. ¿O hay diferentes categorías? Una pela con una correa con poca fuerza es una cosa, una pela con una vara, la vara de cabra. ¿Tú te acuerdas de la vara de cabra y del tirigüillo? Al tirigüillo no me acordaba, pero sí, la vara. Claro, no, entiendo que no hay. ¿Hay estándares de pela? No, imposible, no, y no debe haber estándares de pela. Esta sí, esta no, no, es una locura, es que no se puede, no se debería legitimar y permitir. Porque, ¿y hasta dónde que vamos a llegar con esto? Promoviendo la violencia. Fíjate todo lo que hemos hablado en el Código Penal. Ay, sí. Hemos hablado de violencia hacia la mujer permitida. Hemos hablado de violación sexual dentro de las relaciones sentimentales permitido. Así es. Pero a todo eso se le ha bajado la nota, como si simplemente haciendo un cambio semántico la realidad fuera distinta. Exacto. Y no lo es. No lo es. Ahora estamos hablando de violencia hacia los niños, permitida en el Código Penal y dándole una categoría que no tenga consecuencias. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana y los temas de violencia, las agresiones? ¿Por qué queremos darle un marco jurídico legal a algo que es abuso? Yo entiendo que lo que está pasando es que está muy normalizada la violencia y quieren como darle esa mayor categoría de legal. Y eso es terrible. ¿Qué mensaje que le estamos mandando a la sociedad? Cuando están permitiendo o promoviendo los legisladores y las legisladoras que se abuse y se violente de una mujer porque está dentro del matrimonio o están dentro de una relación sentimental. ¿Por qué? ¿Por qué estamos promoviendo la legalidad al abuso contra las personas menores de edad? ¿Qué mensaje? Pero tú te imaginas qué mensaje que estamos mandando a los niños, a las niñas, a las mujeres. Es terrible. La verdad que tú me preguntas a mí y yo a veces no entiendo, no le encuentro ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Nosotros decimos de manera recurrente que tenemos que educar para una cultura de paz. Que tenemos una sociedad que es muy violenta, pero la hemos educado de esa manera para que sea violenta. Si no cambiamos los métodos para educar la generación que tenemos en este momento, no vamos a producir cambios porque nadie hace algo distinto de lo que conoce, a menos que se lo proponga personalmente. Pero tenemos que cambiar los marcos de adecuación para que las mujeres eduquen de una manera diferente y los hombres también, y para que los niños que van a ser adultos mañana no repliquen lo que recibieron en sí mismos. Pero ¿cómo vamos a hacer eso con congresos, con legisladores como los que tenemos, Dilia Leticia? No, es muy difícil. Lo que hay que hacer es tener conciencia de a quienes hemos puesto en ese Congreso Nacional para no repetir lo mismo y poder elegir personas que tengan ese deseo de llevar a cabo verdaderos cambios a nivel legislativo para el país que queremos, para el país que queremos vivir aquí como sociedad. Y otro tema, entonces ya tenemos oportunidad ya en el 2024 otra vez, a ver, porque de verdad que no podemos estar con tanto atraso. Y luego el tema de educación. Hay que educar, darle herramientas a los padres y a las madres, cómo hacerlo de manera diferente, porque lo que tú dices no se les ha enseñado. Y hay que entender, ¿verdad? No se les ha enseñado, bueno, pero hay que verle un mecanismo que tenemos que buscar para hacerlo Vamos a diferente. En la generación que tenemos ahora, que podemos cambiarla con ellos. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales, desde el Estado hay iniciativas para educar y dar herramientas, pero hay que fortalecerla y hay que continuar. Y copio de nuevo a Rafaela Burgos, no nos podemos cansar, no nos podemos cansar y hay que seguir hablando lo mismo hasta que lo logremos. No nos podemos cansar. ¿Es así? Tú has hablado mucho de derechos, Dilia Leticia, y fuiste criticada por poner una bandera con el arco iris en tu oficina. Sí.
¿Qué ha pasado después de eso? Dime cómo reaccionaron tus superiores, tus compañeros, a tus planteamientos. Todo el mundo sabe que tú eres una persona que defiende derechos. Exacto. De hecho, tu profesión a eso la has dedicado, a Así defender mismo. derechos infantiles. Sí. ¿Quién es Dilia Leticia en este momento? Dilia Leticia, en ese sentido, bueno, sigo siendo la misma persona. Es una persona que cree en los derechos, en la garantía de derechos humanos, cree en la no discriminación y entiendo que debo seguir dando pasos para impulsar la garantía de derechos. Y ahora tengo la oportunidad desde el Estado de dar esos pasos en lograr la igualdad de derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, de lograr impulsar acciones a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la igualdad de oportunidades, que yo entiendo que nos queda un largo trayecto ahí. Entonces, soy esa misma persona. Tú sabes que estaba diciendo, bueno, nadie se debe sorprender de que yo haya hecho eso. Digo, nunca había pasado, creo. Sí, estamos acostumbrados a que el Estado tenga una postura, ajá, aunque sus ejecutivos de manera privada hagan otra cosa. Exactamente. Entonces, no debió sorprender que yo haya hecho eso, porque siempre he sido así, promoviendo los derechos humanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Mis superiores nunca me dijeron nada de mis banderas. Siguen ahí mis banderas. Hasta me llevaron otra más. ¿Siguen ahí? Siguen ahí. Están ahí, mis superiores no me dijeron nada, al contrario, mi jefe inmediato, el ministro Paliza, entendió el mensaje que yo quise enviar de apertura y de no discriminación, sobre todo también porque estoy en un ministerio que trabaja el tema de la atención ciudadana, y siempre él me había dicho, cuando me dijo si quería esta posición, de que él quería que el Palacio Nacional se acercara a la ciudadanía. Bueno, tú lo acercaste. Entiendo que la acerqué. Pero yo creo que le diste un susto de acercamiento. Le di un susto de acercamiento. Pero sin embargo, yo le hice, digo yo, un año después, digo yo, qué bueno, mira, me atacaron muchísimo, pasé como que situaciones incómodas, pero ha valido la pena, porque entiendo que ya el tema se habla, por lo menos desde el Estado, no todo el mundo, pero muchas personas ya lo hablan abiertamente, sin temor, como que no pasa nada. Una colega el otro día me dijo, ay, me acordé de ti. Y digo yo, ¿y por qué? Oh, porque estaba con un grupo del colectivo LGBTI en una región del este. Oh, y me dijeron, una foto. Y yo, pero claro, una foto. Y le dijeron, pero cuidado con la bandera, porque mira lo que le pasó a Dilia. Y dice yo, pero a Dilia no le pasó nada, vamos a tirar la foto. Y yo digo yo, qué bueno, derrumbé quizás un tabú. Y eso me hace sentir orgullosa. Justo un año después me dijo ese comentario esa colega, y digo yo, ay, qué bueno, mira, ha valido la pena. ¿Cuántos tabúes, tal como tú los llamas, le hace falta romper al Estado Dominicano para que nuestra sociedad, iniciando por el gobierno, sea verdaderamente inclusiva? Bueno, ese definitivamente el colectivo LGBTIQ, es un tabú que hay que seguir construyendo para derrumbarlo. Okay. Las personas son seres humanos independientemente de su condición o de su orientación sexual. Hay que darle más cabida al colectivo en posiciones de poder. ¿Tú sabes quién fue también un ministerio que se unió y que abiertamente habla a favor de los derechos del colectivo LGBTI? El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Con el mismo ministro Sarah Hatton, la viceministra Olaya Dotel, también tiene su banderita, Olaya. Hay gente en el palacio que tiene su bandera también, lo que pasa es que no lo dicen públicamente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede ser inclusivo desde el gobierno? Otro tema, también hace falta incluir más mujeres. Sí, claro. ¿Se quedaron cortos con las mujeres en el tren gubernamental? Sí, nos hemos quedado cortos. Creo que todavía persiste una gran deuda con las mujeres para que podamos acceder a puestos de liderazgo y de poder. Pero esa era una promesa.
Supuestamente Claro. las mujeres iban a ser hasta cierto punto dominantes en un gobierno del PRM, pero eso no ha sucedido. Yo Eso, quiero que tú me digas, sí. pero después de la pausa, Ok. cómo se ve desde adentro, porque Ok. desde afuera es fácil criticar y decir no se ha hecho, rompieron una promesa de campaña, no han sido fieles a lo que prometieron, pero tenemos muchos retos Sí. para las mujeres, para los niños. Tú dices también que para la comunidad LGBT. Ujú. ¿Qué tantas barreras o paredes nos falta derribar? Y tú las tienes bastante claras por Sí. lo que veo. Pero tú me vas a Está decir bien. después de la pausa. Gracias. Hoy en 55 minutos converso con Dilia Leticia Jorge. Hablamos de tabúes, de una sociedad dominicana inclusiva y de cuántas otras paredes nos falta derribar para entender que realmente le damos apertura a lo que es diferente. Nos dicen que somos racistas, pero en algunos momentos podemos pensar que ciertamente es así. Otros nos tildan de muchas otras cosas, somos hasta cierto punto ortodoxos en cuanto a la intolerancia a la comunidad LGBT. ¿Qué piensas tú? Sí, hay que seguir derribando esos muros, llevando claridad con temas. Entiendo que justo yo estar en esa posición es una oportunidad, porque los cambios se llevan desde dentro también. Yo entiendo que hay que seguir hablando y normalizando el tema. Entiendo también que hay que seguir promoviendo la participación de la mujer desde los espacios dentro del gobierno. Es cierto que en las campañas, en el programa de gobierno del presidente Abinader se promueve una igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. Yo tengo todavía la esperanza que de aquí a que termine el gobierno pues se siga dando pasos hacia esa igualdad esperada. Entiendo que también hay mucho esa persona, la ciudadanía, persona de la ciudadanía que se opone a los colectivos LGBTI o que tienen resistencia a que mujeres estén en puestos de poder o de liderazgo, yo entiendo que es una minoría, pero que hace mucha bulla. Y eso es posible que dilate la toma de decisiones en ese sentido. Pero yo entiendo que hay que seguir construyendo desde adentro, desde donde yo estoy. Yo quiero seguir dando esos pasos. Y entiendo que lo estoy haciendo, por ejemplo, con el tema de las mujeres. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia nunca ha habido una igualdad, una unidad de igualdad de género. Ahora ya tenemos un comité de transversalidad para la igualdad de género en el Ministerio Administrativo. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Bueno, adaptar las políticas del ministerio a llevarla a ese tema de igualdad. Hemos hablado, por ejemplo, del tema de la licencia de paternidad. Ya tenemos un consenso para aumentar la licencia de paternidad. ¿Cuántos días sería o podría ser dentro de ese marco? Pudiera ser más de 15 días. A un papá darle Sí. el permiso por más de 15 días Sí. para que ayude con el cuidado del bebé. Sí, claro. Promover esa corresponsabilidad que tienen hombres y mujeres en atender temas de familia. Poderle dar también oportunidad que pueda llevar su hijo o su hija al pediatra. Entonces, tú sabes, son pequeñas cositas que a veces yo digo, ay, pero esto, bueno, pero para eso que yo estoy aquí, porque los cambios es poco a poco que se puede ir construyendo. Y a veces se ven chiquitos y A veces terminan se ven chiquitos, generando pero grandes después cosas. tienen un impacto súper positivo. Y Entonces, el tema por ese de lado, la declaración de niños, aunque el padre o el supuesto padre o presunto padre sí. no quiera participar en la declaración o en el reconocimiento del apellido. Sí, ese proyecto de ley que quisiera conocerlo, a ver qué fue lo que verdaderamente aprobó el Senado, si es el mismo que hace ya varios años se había dado a conocer, yo tengo mis reservas con eso. Porque entiendo que hay que garantizar el debido proceso. ¿Cómo tú determinas que no se cometerían excesos Claro, con esa ley? Por exacto. ejemplo, si alguien quiere decir
que el papá de su hijo es Juan de los Palotes Así mismo. o Juan Pérez, ¿quién le garantiza los derechos a Juan Pérez de que no le van a adjudicar hijos que no son suyos? Exactamente. Porque hay que ver las dos caras del asunto. Hay que asunto. ver las dos caras. Además, es lo que yo también estaba comentando en privado, digo yo, pero, y el hecho de tú poner el nombre del padre en un acta de nacimiento, ya tú estás promoviendo, o sea, tú vas a hacer que ese padre verdaderamente sea responsable. Eso no es la solución. No es la solución. Es más, yo al contrario, digo yo, a las mujeres que a veces piden reconocimiento, porque también hay un tabú aquí en la sociedad, no, tiene que tener el apellido del papá. Como que es malo que tenga solo un apellido. ¿Por qué es necesario tener No dos es necesario. apellidos? ¿Tiene alguna consecuencia legal eso? No, para nada. Quien va a figurar como figura principal es la madre, por ejemplo, con los hijos naturales. Y el padre sí lo reconoce, pero inmediatamente ese padre reconoce a ese niño o esa niña, no solo va a tener derechos sobre ese menor, o sea, va a tener responsabilidades, pero va a tener derechos también. Y esa mujer va a tener que depender para cualquier decisión de ese señor, que no está mal, hay casos y hay casos, por eso hay que verlo siempre en derecho de familia. Las soluciones usualmente no pueden ser generales, porque cada caso tiene sus características. Entonces, a mí ese proyecto de ley me parece, creo que hay otros mecanismos para poder garantizar el debido proceso y los derechos. Porque como que está muy alegre eso, que tú vayas y digas a una oficialía del Estado Civil, es fulano. El papá de mi hijo es fulano de tal. ¿Cómo usted garantiza que es fulano de tal? Sí. Entonces, por lo menos en el proyecto de ley, por eso quiero verlo, pero en el proyecto de ley que se había socializado hace ya varios años, era como que el oficial del Estado Civil se iba a encargar de llamar a fulano de tal para ver si él reconocía o negaba esa paternidad. ¿Y qué garantía tengo yo de que llamen a ese señor? O de que esa persona quiera decir la verdad, porque tú puedes decir no es mío siendo. Exacto. Y simplemente negarte, porque a alguien que quiera o que simplemente esté consciente de su paternidad, no necesariamente hay que llamarlo para eso. Esa misma persona va y declara el hijo. Pero ¿por qué hay hijos naturales y hijos legítimos, dependiendo del apellido del papá o no? Sí, pero ya esa diferencia... No deben ser hijos legítimos todos. Claro, pero no, ya esa diferencia no existe. O sea, los hijos naturales y los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen iguales derechos. Es más bien pero el término se sigue utilizando. Sí, se sigue utilizando. Y decir está en la hijo cabeza natural de las... es como decirte bastardo. Exactamente. Es el equivalente. Que eso existía y fue eliminado también, los hijos bastardos. Pero ya no, en términos sociales, persiste esa idea como de que los niños tienen que tener obligados dos apellidos. O el apellido del padre. O el apellido del padre. Y como si que no, está mal, y eso no está mal. Hay que educar. O sea, no hay reconocimiento social para un niño que no tiene el apellido del padre. ¿Cómo se cambia eso? Eso es cultural. Cultural, y es difícil cambiar la cultura, pero no es imposible. Y entiendo que se puede ir trabajando y hablando como estamos aquí en este programa, que no está nada mal, que un niño que no haya sido reconocido por su padre viva, tiene iguales derechos, iguales oportunidades de vivir en su sociedad. Es posible que haya ido cambiando eso, pero todavía persiste en el imaginario colectivo de que el niño tiene que tener los dos apellidos, del papá y la mamá. ¿Cuál ha sido el mensaje también para la mujer que tener un hijo que el papá no reconozca le dice que su hijo no es legítimo? O sea, no es suficiente la tutela, el apellido, la crianza de una mujer sola para que un niño tenga reconocimiento social. Claro que sí, es suficiente. O sea, que sea una madre soltera, que el padre no haya querido reconocer a esa criatura, esa persona tiene primero iguales derechos y no es menos que los que sí han sido reconocidos por su padre en esos casos. O sea que la verdad que hay mucho tabú. Yo también siempre digo, Yulisa, que las personas tienen que estar conscientes de cuáles son las consecuencias legales de sus acciones. Es lo que yo te digo, yo quiero que reconozca al niño. Y digo yo, pero ¿tú tienes buena relación con ese papá? No. Tú lo ves, porque después hay problemas a veces, Yulisa, reconocen el niño y después viene el problema, que no lo quiere ver, que no lo quiere mantener, que no lo quiere atender. Entonces, ¿para qué?
No le dedica Y además tiempo. es que es importante recordar que los niños, ya después la persona, después que es mayor de edad, pueden solicitar el reconocimiento de paternidad. Después de mayor de edad, cuando ellos quieran. Y desapellidarse pueden también. No, ahí no. Solamente que no sea el padre o madre biológica. Pero en el caso que sea biológico Ahora, y el niño no conozco después de casos. adulto no quiere el apellido. Es difícil. Porque si es el verdadero padre. hay diferentes casos. Sí, hay casos así también. Niños O sea, de padres que yo son tuve irresponsables casos, y que Yulisa. no quieren el apellido. Yo tuve casos, Yulisa, bueno, en esos casos pueden ser adoptados pueden ser adoptados. Eso sería una solución de quitarse el apellido. Y pues hay adopciones de adultos también. Pero yo he tenido casos así, de que de repente está reconocido el niño por un papá y años, y el niño con un apellido que no se siente nada identificado porque no sabe quién es ese papá, nunca ha aparecido y hay problemas después. Y entonces, Eso mismo, por eso es que hay que tomar en cuenta cuáles son las consecuencias. Si usted quiere que reconozca, no estoy diciendo que no, está bien, y es el derecho de los niños reconocer quién es su padre, que yo cuánto, pero cuáles son las consecuencias legales, que va a estar ahí, pero después ese padre se desaparece y ese niño con un apellido, fulanita Pérez, mira que ni quién es Pérez, porque mi mamá es que yo cuánto, y el padrastro es fulano. la identidad O sea, la propia del niño identidad, afecta. exactamente, el derecho a la identidad no solamente tiene que ver con el nombre y el apellido, tiene que ver también con la familia que tú te crías, en el país, en la ciudad, en el barrio donde tú estás viviendo. O sea que hay muchos aspectos sociales que tienen que ver con eso y hasta emocionales. De verdad que hay casos así de niños que están reconocidos por un padre que nunca saben quién es y no se sienten parte de ese apellido. Y hay problemas ahí también. Dilia, ¿hay inclusión en el gobierno dominicano? Tú desde adentro sientes que de verdad se está manejando genuinamente la inclusión. La inclusión... ¿O todavía hay intolerancia? Debilidades, sí, todavía hay, no puedo decir que intolerancia, pero creo que hay todavía debilidades, le quiero decir así, en ese sentido. Y tú sabes que otro tema importante, Yulisa, hablar con el tema de la inclusión, porque no solamente la población LGBTI, el tema de las personas con discapacidad. Eso te iba a decir, ¿no es también inclusión pedir que los restaurantes tengan los menús en braille? Claro. Pedir que todos los claro. edificios gubernamentales y privados tengan rampa para personas Totalmente. que necesitan de ayuda motora para poder entrar. Totalmente. Esos son, y desde el gobierno pues deben tomarse esas medidas con ¿Por el qué no CONADI. se habla Déjame de decirte, eso desde el gobierno? Tampoco, bueno, entiendo que hay muchos temas, yo creo que no se quiera hablar, creo que hay muchas, tú lo sabes, que hay muchos temas rodando, pero hagamos un silenciosamente se hacen esfuerzos en ese sentido. Desde, por ejemplo, también en el Ministerio Administrativo estamos dando talleres y charlas para los colaboradores y las colaboradoras para sensibilizar sobre el tema de las personas con discapacidad. Incluso también vamos a comenzar a recibir talleres para prepararnos y poder recibir pasantes con algún tipo de discapacidad. Y eso es importante, porque te voy a decir algo, el Palacio debe ser el modelo en la gestión pública. Entonces tenemos que dar el ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Hay edificios e instalaciones del gobierno que no tienen rampas para discapacitados y que hay simplemente escaleras en algunos. O sea que un discapacitado simplemente no puede subir. Así es. O no puede bajar. Es horrible. Donde no hay señalizaciones. Hasta en el Congreso Nacional pasa eso. Exacto. Me dieron un testimonio los otros días de algo en el Congreso Nacional, de que hay una persona empleada ahí en silla de ruedas que ni va ni poder ni acceso al baño. Hay que adecuarlo, empezando por allá, más que el Palacio, digo yo. Bueno, en el Palacio estamos adecuados, espérate. Están adecuados. Pero hay que comenzar. ¿Cómo se va a cambiar una sociedad que no es mira, inclusiva? Es una población muy invisibilizada, las personas con discapacidad. Y el tema de la violencia contra las mujeres que sufren, las mujeres con discapacidad, es muy fuerte, es peor todavía. Es adicional. Violencia contra la mujer, más si la mujer es discapacitada, Sí. es una doble violencia. Doble violencia. De eso te voy a hablar y quiero que tú me respondas cuando regresemos de la pausa. 55 minutos, mi conversación con Dilia Leticia se continúa en la pausa y realmente es hasta más interesante. Hablamos de integración,
hablamos de cobertura y hablamos de aceptación de personas distintas y hemos llegado al tema de las discapacidades. Te preguntaba antes de la pausa, Dilia Leticia, ¿cómo es la violencia de personas discapacitadas, pero que además reciben violencia por ser mujeres? Sí, bueno, es terrible la situación que viven las mujeres con discapacidad porque son más vulnerables. Son más vulnerables a ser abusadas, violentadas, violadas, están en menos condiciones de defenderse o incluso hasta de hablarlo. ¿Por qué hay abuso sexual contra mujeres discapacitadas? Ay, sí, eso pareciera como de muy retorcido. Ay, sí, pareciera muy retorcido, pero ese tipo de violencia y de abuso contra mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad ocurre. No tengo ahora mismo el dato estadístico de que tanto es así, porque la verdad también es que está invisibilizado el tema de la violencia contra las personas con ¿Quién trabaja desde el Estado con estos temas, con los derechos, con los cambios de cultura? Porque aquí tiene que haber alguien o alguienes que trabajen con el cambio de cultura, porque tenemos que preparar una nueva sociedad. No es solamente combatir la corrupción, no es solamente recuperar lo robado, no es solamente construir túneles y edificios, tenemos que construir una nueva generación. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, está el Consejo Nacional para la Discapacidad, que es el CONADIS, que está encargado de formular políticas públicas, recomendar acciones, trabajan con las entidades del Estado para sensibilizar a los colaboradores y colaboradoras sobre esa población y promover su inclusión en el mercado laboral, tanto a nivel público como a nivel privado. Ese es principalmente el organismo estatal que trabaja con ese tema. Luego, en educación, entiendo, hay un departamento como que de educación especial que debe promover la inclusión en las escuelas de todos los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero definitivamente que es un reto que tenemos que seguir enfrentando. La verdad que son muchos temas, Yulisa. Es grande, pero entiendo que se pueden ir dando pasos. Y me parece súper importante hablar de estos temas, darlos a conocer, que la gente escuche que hay esa población que necesita también atención. La participación de la sociedad civil en estos temas también es importante y trascendental. Dilia Leticia, hablemos de ti. ¿De dónde te viene a ti esa necesidad de luchar por derechos de otras personas? Yo pienso en realidad que fui muy influenciada por mi papá, porque mi papá era abogado, defendía a los presos políticos, viví como en un ambiente que se respiraba el derecho, el respeto a los derechos humanos, y entonces yo creo que de ahí que me viene eso. Y además porque yo pienso que quiero vivir también en un país donde las personas se respeten. Hay que promover el respeto. Entiendo que por ahí hay que empezar a hablar. El otro día una persona me dijo, hablándome de la famosa banderita, vi que te dieron duro con la bandera. Y digo yo, sí, pero ya pasó. No, pero yo lo que creo que esa gente como que no vengan a imponer. Y digo yo, pero es que aquí nadie está hablando de imponer. Aquí lo que se está hablando es de promover el respeto a las personas. ¿Cómo yo no entiendo se impone una conducta, una preferencia? No se impone. Ya no se dice preferencia, ¿cómo se dice orientación? Ahora? Una orientación. ¿Cómo se impone una orientación? No se impone. Eso hay que aceptar las diferentes orientaciones sexuales que existen. Y yo entiendo, Yulisa, que lo que radica es eso, en el respeto. Nadie trata de imponer nada, ni... No sé, es lo mismo, como... Más digo yo que imponen los legisladores en el Congreso, que quieren imponer violencia contra la mujer y contra los niños. Eso es una imposición. Eso es
legitimar un tipo de abuso, pero que tú permitas que la persona viva en un ambiente de respeto. Yo también pienso, Yulisa, con el tema este que imponer, dime tú, ¿cómo tú impones a una persona que quiera, que sea homosexual, que sea lesbiana? Tú impones el heterosexualismo, tú no lo impones, la gente es como es. Entonces eso es también como una desinformación, tergiversar conceptos. La gente es como es y hay que aceptarla. A la gente como que le cuesta aceptar las cosas, no sé por qué. Pero eso es nosotros, porque somos una sociedad tal vez que venimos desde el patriarcado de una manera muy arraigada, donde históricamente los cambios no eran aceptados y en eso tenía que ver mucho la falta de reconocimientos de derechos democráticos. Quizá nos hemos quedado todavía Pero en claro, esa pero parte qué de la bueno que cultura. tú recuerdas eso, que venimos de esta cultura patriarcal y recordar cómo las mujeres hemos tenido que luchar para nuestros derechos, que tengamos el derecho al voto, que tengamos derecho a tener nuestra propia cuenta bancaria, que tengamos derecho a la tierra. A divorciarnos. A divorciarnos, gracias, a divorciarnos. O sea, eso no era posible. Lo que pasa es que esta generación ha crecido como que eso es normal, pero para que eso pasara tuvimos que pasar años reclamando y pidiendo esa igualdad de derechos. Estoy leyendo una biografía de Angela Merkel, muy buena. De verdad que muchas lecciones estoy aprendiendo ahí. Y hay una feminista alemana que decía ahí que no podemos dar por sentado los derechos que ya hemos obtenido. Tenemos que vivir alertas. Qué buena frase. Porque es posible que vengan intentos de retroceso como ya lo estamos viendo. Entonces como que tenemos que vivir en guardia constante. ¿Quiénes son los principales promotores de derechos en nuestro país y quiénes podríamos nosotros identificar como, tal vez no detractores, pero de poca ayuda para que esos derechos avancen? Los principales promotores de derechos, ¿del Estado o a nivel general? En sentido general. Entiendo que hay muchas personas defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto en el sector público como en el sector privado. Temas de derechos de mujeres, tenemos históricamente mujeres que han luchado por nuestros derechos, como Magali Pineda, que ya no está, Celia Galván, que también años luchando por nuestros derechos. Hay nuevas generaciones, que eso me llena de esperanza, Yulisa. La nueva generación, ya la juventud, o sea, no está abierta, ya ve otras cosas que están pasando en otros países, ya están viendo cuál es la sociedad en que quieren vivir. Eso me llena de esperanza, de que hay una nueva generación creciendo que ya no está dispuesta a negociar sus derechos. Y eso es importante que se mantenga. A nivel de derechos del colectivo LGBTI, hay muchas personas también del mismo movimiento feminista que defienden esos derechos, porque hay que ver que en la medida que se avance en garantizar derechos a mujeres, a la población LGBTI, a los niños, a las niñas, se avanza va a favorecer a los derechos de toda la colectividad, todas las personas, de los hombres, de las mujeres, de todas las personas sin ningún tipo de... La gente le tiene miedo a los derechos. Cuidado de qué. Yo no entiendo. Mira, una vez me dijo una señora que era miembro del Comité de los Derechos de los Niños, que la gente como que le tiene miedo que los niños tengan derechos. Y dice ella, no, pero es que no se le puede tener miedo a los derechos, que los niños tengan derechos. Los niños tienen derechos y también los padres y las madres tenemos derechos a ponerle los límites adecuados, no con violencia, sino adecuados. Entonces entiendo que se ha multiplicado ese temor a los derechos de las personas en sentido general. ¿Cómo podemos nosotros...? Espérate, discúlpame, antes de terminar con eso, hay que promover desde ahora ya los derechos de los niños y las niñas, porque si ahora nos estamos quejando de que la ciudadanía no sabe reclamar derechos,
que la ciudadanía desconoce cuáles son sus derechos, es porque no nos enseñaron desde pequeños cuál era nuestro derecho, cuál es mi derecho como ciudadana, qué yo puedo hacer, qué yo puedo reclamar al Estado. Tú sabes, hay gente que no sabe, que tienen derecho a hacer reclamos. Entonces eso hay que cultivarlo, si queremos otra generación, eso hay que cultivarlo desde pequeño, dándole participación a la niñez en temas que les afecten. Eso hay que promoverlo desde el Estado. ¿Qué tú opinas de la inclusión del lenguaje? Del lenguaje inclusivo, del todes y demás. Sí. Bueno, que por cierto en el famoso post ese yo puse de todos y todas con una X. Entiendo que es una forma de promover la inclusión y de reconocer las diferentes identidades y orientaciones sexuales. Que la Academia de Real Española no la haya reconocido y tal vez ni la reconozca en los próximos años. Hay que recordar también que está primero lleno de hombres ahí y que no tienen una mentalidad más abierta. Pero eso no quiere decir que está mal. O sea, pero fue una forma de generar inclusión. ¿Tú crees que ponerle una X donde van vocales o ponerle una E donde antes se ponía una A o una O o una U? ¿Tú crees que hace la diferencia? O sea, ¿para qué nos sirve el lenguaje inclusivo en ese sentido? Entiendo que sirve para mirar hacia otras diversidades, de verdad. Porque te va a chocar. ¿Y por qué? No, porque hay otras personas que tienen otra orientación. Te va a poner por lo menos a pensar. ¿Por qué está así? No, porque hay otro tipo de personas con orientaciones, con identidades. Es una forma de llamar la atención, diría yo, a visibilizar esa población que ha sido muy invisibilizada durante muchos años. Si tú tuvieras que elegir 2 puntos para mejorar el tema de la inclusión, sean 2 sectores o 2 acciones para mejorar la situación que tenemos ahora en materia de inclusión, ¿qué serían? Yo diría 2 acciones. Yo diría ahora mismo seguir promoviendo el tema de género en el ministerio donde estoy. Seguir desconstruyendo esos roles que nos han puesto desde chiquitica, de que la mujer está en la casa, el hombre está en la calle, la mujer hace los oficios. Yo me iría por ahí, continuar haciendo esas pequeñas cosas que yo digo a veces, ay Dios mío, esto es tan chin. Bueno, sí, tan chin, porque aquí antes nunca se había hablado de eso. Hacer observaciones. Yo le dije, tú vas a decir, bueno, pero eso, sí, eso. Mira, estas cosas, vamos a incluir el lenguaje de género, director, directora, coordinador, coordinadora. Oye, porque no solamente son directores, hay mujeres también. Entonces hay que ir, yo iría haciendo eso y también seguir con mi tema del colectivo LGBTI, normalizar esa población y que son seres humanos igual que tú y que yo y que tienen iguales derechos. ¿Está registrado, tenemos alguna estadística, digamos algún número de qué tamaño es la población LGBTI en República Dominicana? Ay, mira, entiendo que por lo menos por el último censo, y según había dicho también, que lo vi por primera vez, esa información fue el que era embajador de los Estados Unidos aquí, Brewster, decía que el 10% de la población dominicana es del colectivo LGBTI. Y somos 10 millones. Sí, que probablemente seremos más el año que viene, que van a hacer el censo. O sea que es una población importante. Sí, importante. Aunque no sean personas que hayan declarado su orientación públicamente. Exactamente. Muy bien. Sí. Gracias, Dilia Leticia. Gracias a ti, Me ha encantado Yelisa. tenerte aquí. Ojalá te Igualmente, tenga más adelante espero volver a a ponerte al día cómo van las cosas por allá. Las puertas de CDN siempre están abiertas para ti.